Un saludo a todas y a todos. Y hoy ya terminamos nuestro análisis del libro El mundo de los valores de Adela Cortina. Y es muy importante porque ella es una de las mejores representantes a nivel filosófico del análisis de la ética en nuestra sociedad. Tiene, como ya decía al principio, un sinnúmero de libros, de artículos y de investigaciones que en la actualidad ella sigue trabajando en el ámbito de la ética, especialmente dentro de la ética empresarial. La han invitado por muchos años a diferentes universidades en el mundo, especialmente también aquí en Colombia. He visto charlas en la Universidad Nacional. Bueno, ha tenido y sigue teniendo un impacto global. Es muy importante que ustedes también la conozcan y la tengan ahí en su radar de libros para integrarlos en su formación ética. Y por último vamos a abordar el futuro de los valores, que se nos presenta a futuro en el ámbito de la ética. Y aquí hay que pensar algo, y es que como sociedad, cada fin de ciclo, cada año, cada decenio, siempre hay como un corte y estamos pendientes de qué nos va a deparar el futuro. Y ahora, en medio de esta pandemia, pues mucho más. El pensarnos qué va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pues se nos hace una necesidad. Pero eso tiene una contingencia que no podemos ir más allá del presente con nuestras capacidades actuales. ¿Por qué? Porque siempre estamos frente al enigma del futuro. Podemos indagar, podemos crear unos espacios posibles, podemos tener algún tipo de luz de lo que vendrá, pero siempre hay ese escenario de lo que no podemos controlar. Y tenemos también en ese espacio de la incertidumbre comenzar a analizar qué va a pasar de los valores y de nuestra sociedad. Porque los valores están siempre vinculados a los seres humanos, a las sociedades y a nuestras acciones. Por lo cual, hablar de un futuro de los valores es hablar de nuestro futuro. Y ese futuro se tiene que comenzar a construir desde el presente. Y tenemos que analizar que hoy vivimos en una época de cambio. Esto ya los posmodernos lo venían construyendo y nosotros actualmente lo vivimos. Y vivimos no en un tiempo que vive un cambio particular. No, estamos ya viviendo una sociedad que está transformando todos sus paradigmas. Vivimos en una época que está cambiando totalmente. Y esos cambios traen también situaciones que ponen en jaque a la ética. Por ejemplo, las guerras, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis medioambientales, las crisis de salud que todos estamos padeciendo. Todo esto hace parte de ese gran cambio epocal y que también nos pone en una situación donde la ética tiene que comenzar a decir algo. No podemos dejarla en el último cuarto de nuestra construcción social porque es ella la que nos va a permitir jalonar acciones humanizantes en medio de estas situaciones tan cambiantes. Y uno de los valores, ya en el video pasado analizábamos cuál era esa lista de esos 5 valores cívicos. Y uno de ellos que yo voy a resaltar es la solidaridad. En medio de esta situación de cambio, de incertidumbre y que no sabemos hacia dónde vamos, la solidaridad se hace necesaria. Porque a partir de la pandemia, a partir de todas las crisis que estamos viviendo y que vamos viendo por la televisión y que también están cercanas a nuestra casa, todas estas crisis de seguridad, de violencia, de derechos humanos, nos llaman a que potencialicemos en todos los estamentos sociales, familiares, culturales y políticos la solidaridad. Porque hay millones de personas que están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Y allí tenemos que ser solidarios. También en medio de esa situación de guerra, que ya no es un mito, sino que se hace latente no solo en el conflicto de Ucrania y Rusia, sino todos los conflictos nacionales y locales que están dejando un listado lamentable de víctimas. Por eso también tenemos que comenzar a trabajar por una cultura de la paz y del diálogo. Una paz sin diálogo sería una paz impuesta que a futuro, como hemos visto en el desarrollo de los conflictos globales, termina generando más violencia. Por eso,
Hoy se hace también necesario, de la mano de la solidaridad, la construcción de espacios de trabajo por la paz y el diálogo. Y frente a las instituciones, porque siempre sale el tema y me dicen, Jairo, sí, yo hago mi esfuerzo por ser una persona solidaria, de la honestidad, de la transparencia, pero cómo las instituciones que nos representan dentro de este ámbito democrático son el vivo ejemplo de lo contrario, instituciones corruptas, oscuras, que no trabajan por el bienestar colectivo, sino por el bienestar individual, egoísta. Entonces siempre allí tenemos que decir que evidentemente las instituciones que hacen parte de un gobierno no son las que llevan y jalonan los valores. Somos nosotros como sociedad civil que jalonamos la ejecución, la implementación y también la exigencia de los valores frente a esas instituciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consideramos que hay unos grupos selectos, y aquí cabe los gobiernos, las instituciones privadas, la iglesia, son las únicas que tienen el manejo de representar a los valores, caemos en una contradicción, porque lamentablemente muchas de estas instituciones hacen todo lo contrario que necesitan hacer para representar sus valores. Por eso es la sociedad civil que tiene el poder, la necesidad y la responsabilidad de ejercer los valores, darles su lugar en la comunidad y comenzar desde las organizaciones a vivir los valores cívicos. Y es desde allí, desde las familias, los colegios, la calle, los espacios culturales, donde también tienen la pertinencia de vivir los valores cívicos para construir una sociedad mejor. Cuando la forma de vivir los valores va en concordancia con la forma de gestión de las instituciones, se está logrando una sincronía entre la institución y lo que representa, y eso tiene un impacto positivo en la sociedad que es representada, por lo cual se estaría en el mejor de los escenarios para construir una sociedad más humana. Es de esta manera donde descubrimos que la ética y la promoción de los valores cívicos tienen una importancia vital, porque en medio nos estamos jugando la vida como humanidad. Por eso, estas nuevas realidades contextuales lo que nos permite es ir adecuando los valores a estas nuevas realidades. Y ya podemos nosotros, con el camino que llevamos en nuestro curso de ética, identificar con las realidades que estamos viendo, los hechos que nos están rodeando, que deshumanizan y que llevan a la muerte injusta de millones de personas, que no todo vale. Y aquí incluimos todos los aspectos sociales. Tampoco, no todo tiene un precio, que no todas las acciones son válidas en la medida que beneficien a unos pocos, llevando a la pobreza, a la muerte y a la necesidad a millones de personas. No todo tiene un precio. Esa cultura donde creemos que todo lo podemos comprar, y cada día vemos por las noticias y los medios de comunicación cómo salen a la luz pública situaciones donde se ha tratado de comprar conciencias, títulos, tierras, personas, premios, trabajos, bueno, todo lo que se pueda imaginar estamos tratando de comprarlo con dinero. Y eso no está bien, no hace parte de un valor, porque como ya analizamos, no todo tiene precio. Cuando identificamos una situación donde los valores éticos no se están ejerciendo para garantizar la supervivencia y la estabilidad de la humanidad, pues allí se tienen que comenzar a realizar cambios y a implementar estos valores. Por eso es muy importante de manera colectiva identificar cuáles son esos espacios donde se necesita de manera urgente y de manera inmediata la implementación de los valores cívicos. No es que solamente las organizaciones religiosas o políticas son las abanderadas para implementar los valores cívicos. Claro, ellas sí tienen una responsabilidad de que se puedan implementar de mejor manera, con mayor estructura y permitiendo recursos para que esto impacte a la mayoría de la población. Pero también las comunidades se pueden organizar allí donde vean que necesitan implementar los valores cívicos para comenzar a instituirlos, organizarlos y vivirlos, tanto de manera individual como de manera colectiva. Todos los ciudadanos somos agentes de los valores cívicos, porque una sociedad que se preocupa por la formación ética de sus ciudadanos es una sociedad
más sana y es una sociedad que garantiza la vida y la dignidad de sus habitantes. Y es hacia allá donde todas las sociedades democráticas deben caminar. Y es muy importante aclarar que dentro de la ética cívica hay una división entre la ética o moral religiosa y la ética de los ciudadanos. Aquí, ¿por qué hacemos esta distinción? Porque muchas democracias al día de hoy son democracias laicas que no tienen una religión de Estado o no tienen un parámetro ético que esté jalonado por una organización religiosa. Esto no significa que las religiones no puedan aportar a la construcción de una ética cívica. Ya Hans Kuhn nos decía que podemos nosotros revisar dentro de los valores históricos y de los valores éticos de las religiones más importantes del mundo estas líneas que fundamentan también los valores cívicos, porque en toda religión vamos a encontrar la solidaridad, el trabajo por la paz, el diálogo, el cuidado de la naturaleza. Entonces es allí donde también se puede ir a beber de los fundamentos para una ética y una organización social. Pero no significa que debamos solo mirar hacia los aspectos de las reflexiones religiosas para fundamentar una ética nacional. Y es aquí donde las democracias se fueron alejando de la confesionalidad. Esto es un punto positivo para la implementación de la ética en todo el ámbito formativo y también de todo el ámbito público, porque no estando ya limitada a una confesión religiosa, los valores se pueden hacer transversales a todos los ciudadanos, sin querer decir que el hecho de que una ética esté mediada por una religión es una ética que tiene que ser eliminada. No, estas otras formas de vivir en comunidad y de tener ese significativo ético se pueden integrar teniendo como base los valores cívicos y la legislación de los derechos humanos que nos garantizan la convivencia de manera global. Esos son los parámetros donde las otras formas de vivir lo moral y lo ético se pueden integrar en la búsqueda de unos lineamientos que nos lleven a una convivencia global. Y aquí, tanto Adela Cortina como Hans Kuhn se unen en la búsqueda de una ética global para las problemáticas que estamos viviendo, que también son problemáticas que nos impactan a nivel global. Con esto terminamos el libro El mundo de los valores de Adela Cortina y nos vemos en el siguiente video donde vamos a iniciar con el libro Ética para Amador.